Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa. Vamos a comenzar con una palabra de oración y quiero decirle que por 2 programas vamos a estar tratando el tema de la predestinación. Es un tema importante, muy delicado y muy controversial. Así que vamos a orar a Dios para comenzar. Y te pedimos que bendigas el ministerio de tu palabra, porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, nuestro tema de hoy es la doctrina de la predestinación. Comparada con otras doctrinas de la Biblia, esta doctrina recibe poca atención, aún de aquellos que la sostienen leal y fervientemente. Una señora expresó sorpresa cuando escuchó a un ministro bautista enseñar sobre la doctrina de la predestinación. Dijo que siempre había creído que la doctrina de la predestinación pertenecía a las iglesias presbiterianas y reformadas, y estaba algo molesta cuando el ministro le dijo que la predestinación era una doctrina bíblica y que se enseñaba en las Escrituras mucho antes de que existieran iglesias presbiterianas o reformadas. Antes de comenzar nuestro estudio, permítame dejar perfectamente claro que la predestinación no es la doctrina llamada calvinista. Hay gente que dice ser calvinista sin reservas. Si alguna de estas personas encuentra a un cristiano que no es calvinista o que expresa ignorancia respecto al término calvinista, a ellos les parece increíble que pueda existir tal ignorancia intelectual y espiritual en un tiempo de gran conocimiento como este. De mi parte, escúcheme bien por favor, me rehúso a ser llamado calvinista o arminiano. Yo soy un cristiano y soy biblicista. Mi conocimiento de la Biblia es bastante limitado y nadie sabe eso mejor que yo. Pero yo veo tanto verdad como error en el calvinismo y tanto verdad como error en el arminianismo. Estos sistemas doctrinales no fueron perfectos ni lo son. Están hechos por el hombre y han creado el conflicto más feroz en toda la historia de la Iglesia. Ellos han sido el terreno de batalla de los cristianos por siglos. Familias han sido divididas y también iglesias. Queridos amigos, Dios no es autor de confusión. Por lo tanto, yo no creo que el cristiano deba identificarse con alguno de estos 2 sistemas. Algunos calvinistas son más calvinistas que el mismo Juan Calvino. Y algunos arminianos son más arminianos que el mismo Jacobo Arminio. Juan Calvino era un hombre con un intelecto poderoso y con discernimiento espiritual, pero era un hombre. Y el mejor de los hombres es simplemente un hombre, aún en su máximo potencial. La cuestión respecto a la predestinación y respecto a cada doctrina en la Biblia debe estar basada en lo que la Biblia enseña, no en lo que tal o cual denominación cree o piensa. Ahora bien, la Biblia enseña tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Algunas de las dificultades respecto a la doctrina de la predestinación se deben a la falla en reconocer esta importante verdad. Todos los verdaderos creyentes que leen y estudian la Biblia pueden ver que Dios es el creador y que gobierna el universo. Pero también verán que su propio crecimiento espiritual y la apropiación de ciertas bendiciones espirituales provistas por Dios pueden ser aceptadas o rechazadas por ellos. Es verdad que Dios tiene un plan y que se está dirigiendo para lograr aquel plan preordenado, y también es cierto que no todos los cristianos han seguido el plan de Dios para sus vidas. El hombre tiene el poder y la capacidad de elegir. En nuestro estudio de la predestinación quiero hacer la distinción entre la predestinación y la elección.
Permítame dejar esto bien en claro. La predestinación no es la elección, ni la elección es la predestinación. Son dos doctrinas diferentes y separadas que se observan en la Biblia, y confundirlas es un error. Uno de mis predicadores favoritos era Charles Spurgeon. Nunca escuché a Spurgeon en persona, pero he leído miles de páginas de sus sermones. Cuando yo era un pastor joven, me había disciplinado para leer uno de los sermones de Spurgeon cada semana. Uno de esos sermones se titulaba La elección, pero Spurgeon utilizó los términos elección y predestinación como sinónimos, y digo esto sin temor a la contradicción, que esto era un error, porque estos términos no significan lo mismo, ni se usan de esa manera en las Escrituras. Ahora bien, la palabra predestinar es la traducción de una palabra griega compuesta por dos palabras. Primero el prefijo pro, que significa de antemano, y horizo, que significa poner un límite o delimitar una frontera, un horizonte. Ahora bien, las versiones más modernas traducen esta palabra como preordenada. Entonces, predestinación y preordenación pueden ser utilizadas indistintamente, pero no así las palabras predestinación y elección. Déjeme decirle que la muerte de Cristo fue preordenada antes de la fundación del mundo, de acuerdo a 1 de Pedro 1:20. ¿Qué significa esto? Simplemente que Cristo vino al mundo para morir en la cruz. Este fue el propósito predeterminado por Él. También leemos en Hechos 2:23 que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. El Calvario fue el gran propósito de la encarnación. Jesucristo fue predestinado para morir por el pecado del hombre. Y la palabra elección, por otro lado, significa reunir, tomar, elegir. Insisto en recordarle que es un error considerar sinónimos a las palabras predestinación y elección. Ambos términos están relacionados, pero no significan lo mismo. Pero entonces, ¿qué es la predestinación? Al definir la predestinación tenemos en mente el término tal como es usado en la Biblia en relación a los hijos de Dios. Es el propósito absoluto de Dios, independiente de cualquier esfuerzo realizado por el pecador que cree. Ahora, aquí está la definición. Predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. Permítame repetirlo. Predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. Pablo escribió en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ahora, observe la palabra tuvimos en este versículo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. El pronombre nosotros aquí, implícito en el pasaje, se refiere solo a los creyentes cristianos. No hace referencia a una persona inconversa. Aquí se asegura a los cristianos una herencia preordenada, predestinada por Dios. Repito, la palabra predestinado aquí nada tiene que ver con inconversos. El propósito que Dios ha determinado de antemano es el que Él ha establecido solamente para sus hijos. La epístola a los Efesios está escrita a los santos, de acuerdo al capítulo 1 y versículo 1. Aquí no están incluidos los inconversos. Si fallamos en reconocer ese hecho establecido claramente, nos desviaremos en nuestra búsqueda del significado del término predestinación. Ahora, por favor, lea Efesios 1:5. Pregunto, ¿a qué ha sido predestinado el cristiano? ¿A qué herencia hemos sido predestinados? La respuesta está en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados
para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Ahora observe cuidadosamente este versículo 5 y luego conteste la siguiente pregunta. ¿Quiénes han sido predestinados? La respuesta es clara. Se refiere a nosotros. El pronombre nosotros está implícito en la palabra habiéndonos. Entonces, ¿a quién se refiere el pronombre nosotros en el contexto? La respuesta es obvia. En el versículo 1 se refiere a los santos, a los que son salvos. Este pasaje en Efesios capítulo 1 no dice que los inconversos hayan sido predestinados para algo. Está enseñando que Dios nos ha predestinado a nosotros, sus hijos, para algo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿a qué hemos sido predestinados? Bien, el versículo 5 nos da la respuesta, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, aquí hay dos doctrinas que se mencionan en un solo versículo, predestinación y adopción. Nunca comprenderemos la doctrina de la predestinación a menos que conozcamos el significado de la palabra adopción. Y surge la pregunta, ¿qué es la adopción? Permítame decirle primero que no significa regeneración. No se refiere a un nuevo nacimiento. Recientemente leí un comentario de la epístola de Pablo a los Efesios, cuyo autor es un teólogo que enseña en uno de nuestros seminarios, y él dijo que la adopción en la familia de Cristo sucede a través de la fe, de acuerdo al Nuevo Testamento, y hace referencia a Juan 1:12. Amigos míos, eso es incorrecto. Es incorrecto decir que nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Juan 1:12 no está enseñando la adopción. Nosotros no somos adoptados en la familia de Dios. Nosotros hemos nacido en la familia de Dios. Yo no soy un hijo adoptado, soy un hijo de Dios por un nacimiento espiritual. Ninguno de nosotros se convierte en hijo de Dios por adopción. Nos convertimos en hijos de Dios por regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos convertimos en hijos de Dios por un nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan 3:5 al 7. Jesús dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto está precisamente enseñado en Juan 1:12 y 13. Déjeme decirle claramente que está mal leer adopción en pasajes que enseñan la regeneración. La regeneración es el comienzo de nuestra nueva vida en Cristo. La adopción es el propósito de aquella nueva vida. La palabra griega para adopción es una palabra compuesta por dos palabras. Una significa hijo, hijo adulto, y la otra colocar. La adopción simplemente significa colocar como hijo. Y la palabra adopción es usada solamente por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo escribió en Romanos 8:23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, aquí nuestra adopción, en el texto de Romanos 8, es futura, es la que estamos esperando. Y entonces Pablo continúa para decirnos que es la redención del cuerpo. Ahora, amados, si nosotros tuviésemos adopción, ¿estaríamos esperando por ella? Por supuesto que no. La adopción se refiere a la etapa de nuestra redención, principalmente a la redención de nuestros cuerpos. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando Jesucristo regrese, quien de acuerdo a Filipenses 3:21 cambiará nuestros cuerpos de humillación en cuerpos gloriosos. También leemos eso en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
La redención final de nuestros cuerpos es una parte de nuestra adopción. Ahora, amigos, el cielo es el futuro hogar de los cristianos, pero estos cuerpos mortales en los que estamos viviendo aquí y ahora en la tierra, nunca podrán existir en el cielo, nunca podrán trascender al cielo. En este cuerpo mortal, nosotros somos hijos imperfectos. En el momento de nuestra adopción, seremos hechos hijos perfectos, como el mismo Hijo de Dios. Primera de Juan 3:2 dice que cuando Él venga, seremos tal como Él es. Nuestros cuerpos ahora no son diferentes de los de las personas inconversas. No hasta que nuestros cuerpos mortales hayan sido glorificados en la venida de Cristo. Nuestra adopción incluye cuerpos glorificados como el de Cristo y por lo tanto esperamos su venida para despojarnos de estas ropas y ser presentados ante los ángeles y los hombres como los perfectos hijos de Dios. Ahora bien, la palabra adopción es usada otra vez por Pablo en Romanos 8:15, donde escribe: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, papá, padre. Aquí se mencionan dos espíritus. Uno es el espíritu de esclavitud y se escribe con E minúscula. El otro es el espíritu de adopción y lo escribimos con E mayúscula. Antes de nacer de nuevo, Satanás era nuestro dueño y nosotros sus esclavos. Pero cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo hizo su morada en nosotros. Y aquí en Romanos 8, Él es llamado el Espíritu de adopción, lo cual significa que su presencia en nosotros nos garantiza que alcanzaremos el propósito final de la adopción al cual hemos sido predestinados. El espíritu de adopción nos hace conscientes de nuestra relación con Dios, como así también nos asegura el cumplimiento de la adopción cuando Cristo regrese. La palabra adopción aparece otra vez más en la epístola a los romanos y aquí se refiere a los judíos. Romanos 9:4 dice así: los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Ahora, este versículo enseña la adopción nacional de Israel por Dios. Israel fue el primer pueblo para quien Dios estableció el propósito de la adopción. Por lo tanto, dijo el Señor: Israel es mi primogénito. Y lo dijo allá en Éxodo 4:22. El rechazo de Israel hacia el Mesías la ha separado del favor y la bendición de Dios, pero su ceguera y su rechazo son temporales hasta que se complete el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, la adopción final de Israel aún es su esperanza. Ahora bien, vamos a considerar la predestinación en Romanos 8, 29 y 30. Pablo utilizó la palabra predestinar cuando dice allí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En este texto Pablo está hablando de los creyentes solamente, y está enseñando la misma verdad que está presente en Efesios 1:5. La adopción de los cristianos y ser conformados a la imagen del Hijo de Dios son la misma experiencia. Se lo repito, la adopción de los cristianos y ser conformados a la imagen del Hijo de Dios son la misma experiencia. Este es el propósito para el cual cada persona salva ha sido predestinada por Dios. Las Escrituras no establecen que hemos sido predestinados a un lugar que está en los cielos. Es verdad que todos los redimidos estaremos en el cielo, pero el cielo no es el propósito al que hemos sido predestinados. Hemos sido predestinados a una condición llamada en la Biblia adopción, ser conformes a la imagen de Jesucristo, es decir, la redención del cuerpo.
Sí, sí, gracias a Dios, seremos como Él. Mis amigos, es erróneo enseñar que la predestinación se aplica a los inconversos. En ningún lugar de la Biblia se establece que Dios ha predestinado a ciertas personas al infierno. No. He conocido a personas que creían eso, ¿eh? En Grand Rapids, Michigan, un hombre estaba discutiendo este tema conmigo. Tenía 64 años de edad y era un miembro activo en la iglesia de aquella ciudad. Cuando yo le pregunté si era salvo, me respondió diciéndome que eso no le importaba, que si Dios le había predestinado para ser salvo e ir al cielo, entonces nada de lo que pudiera hacer cambiaría el decreto soberano de Dios. Este hombre había sido atrapado en un sistema teológico hecho por el hombre y que no tiene ninguna base bíblica. Esta clase de error es peligrosa y sin fundamento escritural. Dios no predestina a la gente al cielo y no predestina a ningún otro al infierno. Dios ha predestinado a las personas ya salvas para ser adoptados, según Efesios 1:5, para ser conformados a la imagen de Jesucristo, según Romanos 8:29, y que esto se llevará a cabo en la redención de nuestro cuerpo, según Romanos 8:23, cuando Cristo aparezca para llevarnos con Él, según 1 de Juan 3:2. Pongamos a la doctrina de la predestinación donde Dios la colocó. Bien, este es un estudio muy interesante y muy informativo, porque permite que la gente sepa que hay una oportunidad para que todos los hombres sean salvos. No está bien que nosotros supongamos que este sistema teológico que ha estado envolviendo el pensamiento de la gente sea de la Biblia, como si ésta dijera que cierta gente está predestinada para el cielo y otra para el infierno. Lo repito, nadie en la Biblia está destinado al cielo y nadie en la Biblia está destinado al infierno. Dios no predestina a los inconversos para nada. Usted nunca encontrará la palabra predestinar relacionada con los inconversos, solamente con los creyentes. Bueno, ahora nos tenemos que detener en este punto, pero vamos a continuar, Dios mediante, este estudio en nuestro próximo programa. Gracias por habernos escuchado atentamente. Medite en estos textos y en este tema muy importante. La salvación está abierta a todo ser humano y Dios la ofrece gratuitamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Estimado oyente, ¿ha usted recibido a Cristo como su Salvador personal? Medite, por favor, y los espero. Nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.